La leyenda de Rita, la niña de cabellos de oro. Autor, Carlos Alberto Álvarez. De regreso a su casa, Rita caminaba sin prisa por un pequeño camino de una vereda que parecía más un maltrecho trazo hecho por los desórdenes de un vendaval que a duras penas se podía caminar por él. Rita jugueteaba con sus ensortijados cabellos de oro mientras coqueteaba con las flores que la miraban con ternura y complacencia. Era como una especie de idilio entre ella y aquellas majestuosas flores que, al caer del sol, parecían seres humanos encantados con la belleza de aquella niña que todos los días tenía que caminar miles de distancias para poder llegar hasta su casa. Sin importar el tiempo que le tomara llegar, era capaz de sortear los peligros más inverosímiles, y sin embargo, a su casa llegaba exponiendo una sonrisa de perlas brillantes que iluminaban las lánguidas paredes maltratadas por las llamas incandescentes del fogón de leña que devoraba lentamente un pedazo de carne vieja de los días que su abuela había puesto a calentar para dar de comer a su nieta. Su abuela Matilde, como un roble, ruda y lánguida, era tal vez la representación de la vida miserable que tienen que llevar algunos campesinos maltratados por las balas criminales de los paramilitares y de los guerrilleros. Sin embargo, ella, con espíritu incansable y guerrero, se despertaba todos los días, sagradamente, a despachar a Rita, porque, como ella decía, no quiero que llegue esa vieja bruta e ignorante como yo. Rita termina de devorar su comida más por el afán de acostarse, porque el cansancio la tenía vencida. Se despide de su abuela con un tierno beso y cae profundamente atrapada por el sueño hasta el otro día. Amanece. Los pequeños hilos de sol entran abruptamente por la cocina del rancho y le pegan directamente a Rita en sus pequeños ojitos de cielo. Y al mismo tiempo, el ruido estridente de la voz de su abuela, quien le recuerda que tiene que bañarse rápidamente para salir a la escuela. Ella no tiene más remedio que hacerlo de todos los días. Entrar en un pequeño cuarto derretido por el paso de los años, en donde hay una especie de cambuche con una ponchera vieja llena de agua recogida de la lluvia para tomar un baño. No pasaron más de 5 minutos y Rita comenzó a sentir cosas extrañas que antes ni siquiera le hubieran pasado por su mente. No escuchaba la voz de su abuela. Le hacían falta sus regaños y sus gritos, porque a pesar que la quería, era muy exigente y más si se trataba de ir a estudiar. Miró por una rendija por donde se escapaban pequeños vestigios de su calor corporal que se confundían a la vez con los rayos impotentes del sol, y vio sombras. No percibía bien qué tipo de sombras, pero aquellas sombras no eran conocidas. Al mismo tiempo, escuchó unas voces que decían: «Aquí no está esa muchachita, seguro que va camino a la escuela». Pasmada se quedó Rita. Reconoció una de las voces y era la de uno de los paramilitares que le había pedido a su abuelita que dejara el predio y que si no lo hacía, le mataría y esparciría su sangre por las montañas. Aterrada la niña, y con un impulso más de terror que de valentía, salió corriendo por otro camino contrario al de la escuela. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que los árboles la abrazaban y que aquellas sombras la devoraban. Era una sensación de miedo tan escalofriante que sin saberlo la consumiría en un pozo profundo en donde quedó atrapada y nunca pudo salir. Su muerte fue lenta y dolorosa, y con el paso de los años se volvió una leyenda. Porque de aquella niña nunca se pudieron encontrar los restos, pero sí en aquel lugar creció un árbol tan grande que podía divisarse desde el parque del pueblo. Dicen que por las noches se ven destellos de luz en aquel lugar y los niños, al regresar a sus casas después del colegio, han visto una niña de cabellos de oro
de ojos de cielo y sonrisa tan brillante como perlas, caminar y reír a carcajadas hablando con las flores. Y colorín colorado, esta triste historia ha terminado. Análisis literario del cuento La leyenda de Rita, la niña de cabellos de oro, del docente Carlos Alberto Álvarez. 1. Tema central. El relato aborda la violencia sociopolítica en el campo colombiano a través de la historia de una niña campesina, Rita, cuya vida cotidiana se ve truncada por la presencia amenazante de actores armados ilegales, paramilitares y guerrilleros. El texto conjuga la inocencia y la ternura infantil con la crudeza de la violencia rural, transformando la tragedia en mito y memoria colectiva. 2. Subtemas. La inocencia infantil frente a la violencia. Rita simboliza la pureza, la alegría y la esperanza que se enfrenta a un contexto hostil. El sacrificio campesino. La abuela representa la dureza de la vida rural marcada por la pobreza, la precariedad y la violencia armada. La naturaleza como refugio y símbolo. Las flores, los árboles y la luz del sol tienen un carácter humanizado y casi mágico, contrastando con la oscuridad de las sombras violentas. La conversión de la tragedia en leyenda. La desaparición de Rita y la aparición del árbol que crece en el lugar de su muerte vinculan la narrativa realista con lo mítico y lo mágico. Tres. Personajes. Rita, protagonista, una niña inocente, alegre y resiliente. Simboliza la esperanza truncada por la violencia. Matilde, la abuela, figura de fortaleza y sacrificio. Encarna la lucha de los campesinos por sobrevivir y educar a sus hijos o nietos pese a la adversidad. Paramilitares y guerrilleros. Antagonistas invisibles que encarnan la amenaza de muerte y desplazamiento. No aparecen físicamente descritos, sino como sombras y voces, lo que potencia el tono siniestro. 4. Espacio. El espacio rural es fundamental. La vereda, el camino maltrecho, la humilde casa, el rancho, el cambuche, el fogón de leña, el pozo y finalmente el árbol. Estos espacios retratan el contexto de pobreza campesina, pero también son escenario del contacto mágico entre Rita y la naturaleza. 5. Tiempo. El relato transcurre en dos planos. Tiempo realista. La rutina diaria de Rita y la tragedia de su desaparición. Tiempo mítico. El después de la muerte, cuando Rita se convierte en leyenda y reaparece como figura sobrenatural. 6. Estilo y recursos literarios. Lenguaje poético. Uso de metáforas como sonrisa de perlas brillantes, ojitos de cielo. Personificación como las flores que la miran, los árboles que la abrazan. Contraste. Inocencia versus violencia. Luz versus sombras. Ternura versus terror. Imágenes sensoriales. Se apela a la vista, el oído y el tacto para intensificar la atmósfera, como la luz, los gritos, las sombras. Elementos del realismo mágico. La naturaleza adquiere vida, la tragedia se transforma en mito, y el árbol como símbolo de memoria colectiva. 7.
Mensaje y sentido. El texto denuncia la violencia que destruye la vida campesina y arrebata la inocencia infantil, pero también ofrece una mirada de resistencia simbólica. Rita no desaparece del todo. Su memoria florece en un árbol y en una leyenda que la comunidad mantiene viva. Representa el poder de la memoria colectiva frente al olvido y la barbarie. 8. Género. Se trata de un relato narrativo con elementos de realismo mágico y denuncia social. Oscila entre la descripción costumbrista, la narración trágica y la dimensión legendaria. Actividades. Estimados estudiantes, espero que les haya gustado esta linda historia y que también les haya tocado las fibras de su corazón. A continuación, vamos a realizar las siguientes actividades. El profesor Carlos Alberto te guiará en el paso a paso para que puedas cumplir con los objetivos de esta clase. Mucho ánimo y a trabajar, se dijo, con mucha motivación y alegría. 1. Escriban un final alternativo, en donde Rita logra sobrevivir o escapar. Sean creativos. Pueden crear nuevos personajes, nuevos espacios, y así les será más fácil desarrollar la historia. 2. Escriban una carta a Rita y su abuela, contándole lo que han sentido al escuchar su historia. 3. Redacten una noticia ficticia que relate la desaparición de Rita y la posterior leyenda del árbol. 4. Hagan una ilustración del árbol que crece en el lugar de su muerte como símbolo de resistencia. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase y no olvides suscribirte a este canal educativo Lenguaje Creativo. ¡Hasta pronto!